Contranoticias con Javier Solórzano. Periodismo que genera valor a México. Periodismo que genera valor a México. Agradecemos a Alfredo, consejero de IFE, que esté con usted y con nosotros. Alfredo, como siempre, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Javier, un fuerte abrazo al auditorio por tu conducto. Gracias. A ver, debo de decir al público que tú votaste en contra. Sí. A ver, oye, bueno, mientras no vayas a aparecer en un canal de televisión, todo está bien. Porque, oye, es que fíjate que, perdón que me salgo un poquito del tema, lo que dice la ministra Olga Sánchez Cordero es un asunto para pensar. Buena parte de la decisión tomada por la Corte fue la puesta en escena de la detención de la señora Florence Cassés. Es un asunto que yo creo que a todos nos obliga a pensar, ¿no? ¿Qué anda pasando? Y también, de nuevo, el papel de los medios. Pero eso lo digo yo, porque si no, no va a ser que tú sí salgas en la tele. A ver, Alfredo, te planteo. ¿Qué se estaba discutiendo? Lo habíamos platicado hace unos días, pero déjame volverte a plantear. ¿Qué se estaba discutiendo? ¿Por qué tú votas en contra? Pero hay algo más. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Mira, ¿qué se estaba discutiendo? Empecemos por esto que me parece muy relevante. Yo creo que estábamos discutiendo, Javier, en el caso del tema de Monex, pues uno de los elementos centrales que caracterizó a la competencia política o al final de la competencia política del año anterior en torno a la presidencia de la República, en torno a las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados. Un asunto que estaba en el corazón de las preocupaciones, digamos, democráticas de nuestro país. Y el día de ayer era, desde luego, un momento, no solamente por los méritos específicos del caso, sino por la importancia pública y el simbolismo que un asunto como el que se revisaba ayer tenía para todo lo que llamamos, el proceso de fiscalización, que tiene además una razón de ser vinculada a la democracia, porque es a partir de justamente revisar con qué se financian los partidos políticos, los candidatos, que podemos hablar de elecciones equitativas, justas y de un juego, digamos, que sea cada vez más limpio y más claro en términos de la competencia y la democracia en México. Creo que eso era, digamos, lo que estábamos discutiendo ayer desde el punto de vista simbólico, si se quiere plantear en estos términos, y desde el punto de vista de los méritos del caso. Lo que aconteció originalmente, ya lo narramos el otro día, es que el PAN presenta una queja originalmente con 2 tarjetas en el estado de Guanajuato, diciendo que con esa tarjeta se iba a comprar el voto, y que detrás de esa cuenta habrían 750 millones de pesos. En 48 horas el Instituto Federal Electoral, por primera vez en la historia, en ese momento, obligado a tomar medidas que llamamos cautelares, medidas de inmediatas, por si este monto y esta práctica se estaba dando, entra a la cuenta que estaba, digamos, concentrando y, fondeando cada uno de estos monederos de prepago, monederos electrónicos de un banco, sin persona identificada, y encuentra que no, que se trata solamente de 70 millones, no de 750, que no es que no sean mucho dinero, pero es pues evidentemente muy diferente a hablar de 150 a 70 millones. Y esencialmente, al revisar los testimonios de las personas que tenían las cuentas, lo que se advierte es que son pagos por un trabajo para una estructura del Partido Revolucionario Institucional. Empieza entonces un proceso y una cadena de investigación que nos llevó a cerca de 670 diligencias, Javier, durante estos meses, que supuso encuentros con diversas autoridades, que supuso vistas a un conjunto de autoridades también en el marco de su regulación, y empezar a encontrar una circunstancia que fue la siguiente. Es decir, lo que pudimos advertir es que efectivamente en esa cuenta había 70 millones, que pertenecía a una empresa de nombre Inicio, que ha estado también en el espacio público, que esa cuenta Inicio, que se tiene con Inicio, es fondeado por muy diversas personas, tanto físicas como personas morales, o sea, personas mercantiles. Aquí hablo de empresas como Coleos, como Atama, como personas físicas, concretamente, como empresas de nombre Tijuana y otras, ¿no? Yo diría una veintena de personas estaban fondeando esa cuenta de donde salían esos recursos. Con posterioridad a eso, lo que ocurre es que el PRI presenta al conocer
esta denuncia, presenta en su defensa, incluso una vez concluido el proceso electoral, un contrato y dice: yo hice un contrato con una empresa que se llama Alquino y le pedí que me fondeara una empresa mercantil, le pedí que me prestara dinero, digamos, o sea, que se encargara de distribuirme a través de tarjetas dinero por 66 millones de pesos. Aquí está el contrato, está firmado por las partes, etcétera, y esencialmente esta es la historia. Lo que se deriva de ese contrato es aparecer después un segundo contrato de esa empresa Alquino, con una empresa de nombre Atama, porque no tenían los fondos suficientes, que a su vez contrata a la empresa Inicio, que parece que son del mismo grupo comercial, en donde también aparece un conjunto de empresas que se llaman EFRA, y esto nos lleva, digamos, al contrato final que aparece con Monex. No conformes con eso, desde luego, el IFE hace toda una investigación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y advierte cómo es el mapa del dinero, es decir, en dónde se reparten esas tarjetas, para qué se están gastando, y lo que encuentra el IFE es, en mi opinión, distinto a lo que declara el PRI. El PRI dice que solamente va a entregar estas tarjetas en 3 estados, particularmente aquellas en donde no tiene, digamos, no hay un gobernador de ese estado de la República, y que ese dinero esas tarjetas estaban asociadas al pago, digamos, de su estructura para el día de la jornada electoral, y argumenta que una vez que la campaña ha concluido, que sabemos que concluye el miércoles previo, esos gastos deben ser considerados como gastos ordinarios. Lo que encontramos, contrario a lo que el PRI señala en su defensa, es que los recursos fueron extraídos en 30 entidades del país y el 26% es encontrado en el estado de Hidalgo, Javier. Wow. Que no era, por cierto, de los estados en donde se iba a, digamos, financiar a través de estas tarjetas, y que el gasto no se hace después de la campaña electoral, sino durante la campaña electoral. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no se trata de gastos ordinarios, sino se trata de gastos de campaña, Javier. En función no solo de la temporalidad, de la geografía, sino de incluso la forma en la que se obtiene y se va sacando el dinero de esas tarjetas. ¿Cómo se está sacando el dinero? 50 millones de pesos hasta el día final de las campañas. Bueno, el 80 y tantos %, casi el 90%, se obtiene a través de cajeros automáticos. Se va obteniendo ese dinero. Toda esta información, desde luego, es información que nosotros tenemos por documental pública, ¿verdad? Sí, claro. Más allá del testimonio. Y centrados en esto, el PRI después presenta un conjunto de, en este mismo proceso de defensa, presenta un conjunto de contratos de servicios personales, en donde dice: todas estas personas es a las que yo financié con estas tarjetas. Y aquí están los contratos de las personas que estaban señalando esto, que llamamos representantes generales, es decir, uno por cada un número específico de casillas en el país. Analizamos esos contratos y esto es lo que teníamos que resolver el día de ayer en relación a este caso. Debe decirse, Javier, que en este entramado, en esta investigación, pudimos ir dando cuenta de un conjunto de aspectos. Por ejemplo, empresas que no estarían o no teníamos registro de que estuvieran reportando sus impuestos. Por ejemplo, tarjetas que no podrían haber tenido cantidades como las que tenían, porque el sistema financiero prohíbe que los bancos expidan tarjetas anónimas de prepago por darte un dato por encima, digamos, de un número específico de UDIs que no pasa de los 7,000 o los 9,000 pesos, y de pronto tenemos tarjetas con 300,000 pesos, por darte un caso, ¿no? Sí. Asuntos que no deberían ni podrían estar en el sistema financiero del país, y consecuentemente, no siendo nosotros la autoridad que se encarga, por ejemplo, de que no se paguen impuestos, o de que los bancos no puedan emitir este tipo de tarjetas, o que las personas físicas hagan las declaraciones correspondientes ante Hacienda o a las unidades de inteligencia financiera del país. Vamos haciendo un conjunto de vistas a lo largo de toda esta investigación a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en fin, a un conjunto de autoridades diciendo: aquí yo encuentro elementos indiciarios, no concluyentes, haz la investigación en el marco que te corresponde. Yo continúo con la investigación, digamos, desde la perspectiva propiamente electoral y para los fines de carácter electoral. Todo esto, y por eso creo que es interesante e importante en términos del simbolismo que tiene que ver pues con asuntos que son estructurales en el país, como está el sistema financiero, qué ocurre con las empresas, quiénes pagan los impuestos, cómo se puede ir financiando una determinada
una campaña política. Independientemente del monto, hay, sí creo yo, un conjunto de temas que resultan muy relevantes desde la perspectiva pública. Sí. Y el día de ayer, en una sesión muy larga, lo que propusimos era lo siguiente, es decir, en opinión de 4 consejeros, entre los que yo me incluyo, no había acreditado el Partido Revolucionario Institucional, no había acreditado el destino de esos recursos, porque no hay un solo contrato de esos que se nos presenta que esté asociado a una sola tarjeta de Monex. Sí. Entonces, déjame ponerlo en términos muy sencillos. Creo que ayer la consejera Marval lo hizo de manera muy clara. Tú puedes tener tú me puedes decir que estás contratado en la empresa en la que trabajas y me puedes decir que ganas tanto. Y digo, ¿dónde está tu recibo, Javier? Me dice, no, recibo no tengo. O sea, ¿dónde está tu tarjeta? ¿Dónde están pagándote con ese asunto? El registro. Pues claro, no hay una comprobación efectiva de que eso esté ocurriendo. ¿Me explico? Sí. Y además yo vi que el dinero no salió el día que me dijeron que tenía que salir, sino salió un mes antes, un mes y medio antes, ¿no? Entonces, desde luego que la comprobación, en opinión de estos colegas míos, en opinión del consejero Nasif, de la consejera Marván y del consejero Córdoba, pues no estaba acreditado y por lo tanto propusimos una sanción por la no comprobación de los recursos empleados en la campaña de el 150% del monto implicado en este gasto. Es decir, si hablamos de 50 millones, estábamos haciendo una propuesta de 75 millones. Ah, claro, pero 75, sí, te entiendo, sí. 75 millones del monto implicado. Esto no prosperó por 5 votos de los demás compañeros del Consejo General. Propusimos que además, bueno, esto se da vista para el informe de campaña de senadores, diputados y presidente de la República para que se contabilice. Yo propuse en ese caso además que se incorporaran los costos del crédito, porque el PRI pagó además un costo por financiarse durante ese periodo y además está en cuestión, en mi opinión, cosa que propuse, el que este tipo de contratos con empresas mercantiles y no propiamente bancarias tendría que revisarse su legalidad. Mi opinión, no estábamos ayer revisando la legalidad de un contrato, pero mi opinión es que en el sistema, digamos, electoral mexicano no debiera hacerse posible, no debería permitirse que una empresa se financiara, que un partido se financiara con empresas mercantiles que no tienen, que no se dedican estrictamente al financiamiento de los partidos. Hay reglas cuando un partido quiere ir a un banco a obtener un crédito, se puede, desde luego, mientras no es una banca de desarrollo, se puede hacer, pero hay reglas que la autoridad pone. Sí. Entonces, si uno va por una empresa mercantil para obtener un financiamiento y una dispersión, evade las reglas que la autoridad puso para que un partido obtenga un crédito. Entonces, ese era otro de los aspectos que estaba presente el día de ayer. Ha sido una larga explicación, pero yo espero que con ella el público tenga claro qué es lo que estábamos resolviendo ayer, qué se resolvió y pues cuáles fueron los razonamientos que me llevaron a votar en la dirección en la que me llevaron a votar, Javier. A ver, déjame plantearte una cosa, Alfredo. Dos asuntos porque sé que también tú andas ahí con una reunión pendiente. Uno, el pase, ¿qué quiere decir? Si la votación fue en contra, si se declaró que no procedía, ¿para qué se manda un pase y en qué significa el pase a la Procuraduría, etcétera, etcétera? Que investigue que, bajo estas circunstancias, si no procede, hasta donde yo entiendo, de manera muy, muy básica, Alfredo, si no procede lo que se está denunciando. Mira, bueno, en principio de cuentas, digamos, yo lo que te puedo decir es que primero yo voté a favor de que hubiese una sanción. Es decir, que esto, digamos, una fue la votación por esto que hablamos de la sanción y otra fue la votación por las pistas, ¿no? O pasar esta información a las otras autoridades. Hay asuntos, Javier, que el día de ayer no estaba resolviendo el IFE porque no es competente para resolverlos. Sí. ¿No? Pero son competentes otras autoridades para resolver ese tipo de asuntos. Y es mi obligación como autoridad electoral, como servidor público, no solamente es, digamos, potestativo, es mi obligación. Si yo tengo conocimiento de la posible, de una posible irregularidad, de un indicio que me permita, con algún grado de convicción, suponer que ahí se está cometiendo un acto que puede hacer resultar ilegal o ilícito, en fin, yo tengo la obligación de dar vista, de enterar a la autoridad
autoridad que es competente para eso. No sé si me estoy explicando, pero esa es mi obligación. Por lo tanto, las vistas de ayer tienen que ver con un conjunto de autoridades a las que hay que decir, aquí está esta información, mi investigación ha llegado hasta aquí, porque no tienen ahora ustedes que verlo. Véanlo ustedes en el tramo de competencia que tienen para ello. Por ejemplo, si yo encuentro que una empresa no está pagando impuestos, pues tengo la obligación de enterarlo a Hacienda, Javier. Sí. Y más en el caso del IFE, ¿no? Como servidor público y como institución tengo esa es mi obligación. Ahora, oye, ¿qué puede pasar, Alfredo? Digamos, lo pasas lo pasas, como se dice, y si la autoridad tiene una especie de obligación legal de revisarlo, o la autoridad puede decir, no reviso, porque aquí estaríamos entonces Hacienda revisando a la Procuraduría, ¿no? Murillo revisando a Luis Videgaray. Mira, bueno, Hacienda es una institución que tiene que revisar a todas las empresas que hay en el país, a las personas físicas, a las personas morales, en fin, y evidentemente la Procuraduría tiene las funciones que tiene. ¿Qué es lo que corresponde? Pues que analicen los elementos que yo puse en su conocimiento y que en el ejercicio de sus facultades determinen lo que corresponda conforme al marco legal que tenemos. Es decir, si en su opinión hay elementos suficientes que permiten iniciar una investigación, la iniciarán, y si no, tendrán que motivar por qué no la inicia, Javier. Es decir, los actos de autoridad tienen que siempre estar fundados y motivados. Bueno, esto es lo que ocurre, pero y debo decir, las vistas de ayer son unas vistas adicionales a las que ya la propia unidad, por su propia cuenta, Javier, había hecho del conocimiento cuando se fue enterando de los asuntos. Es decir, solamente se están actualizando vistas y actualizando el resultante de la propia investigación. Creo que hay una discusión muy seria que tenemos que tener en razón de cómo está funcionando no el sistema financiero, no el sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, sino el sistema financiero en su conjunto en México, ¿no? Sí, es un asunto que, en mi opinión, esto es ya una opinión, es un tema de la mayor importancia y estructural para la vida pública. A ver, dos asuntos para concluir breves. El primero, lo mandan al tribunal. Leí una declaración tuya que decías es cosa juzgada y el tribunal ya no lo vi en un portal. ¿Lo dijiste o qué quiere decir eso? No, me decían que si en el IFE seguiríamos con esta investigación de Monex. Y lo que yo dije es que no, que nuestra resolución del día de ayer fue firme en relación al IFE, pero que existía el derecho de los propios partidos políticos a acudir al tribunal, en cuyo caso el tribunal debería pronunciarse y, de ser el caso, devolver el asunto al Instituto Federal Electoral o confirmar lo que el Instituto Federal Electoral por mayoría resolvió ayer, Javier. Sí. Por último, es un asunto que no te compete directamente, pero en las redes aparece mucho que hubiera sido preferible que Sergio García Ramírez no votara debido a su militancia priista, que era una especie de conflicto de intereses. Sobre esto, ¿qué es lo que piensas, Alfredo? De repente acabo pensando que a lo mejor cuando le rascan a los consejeros, pues todos tendrán conflicto de intereses, perdón que te lo diga. No hablo de ti, ¿no? Pero yo nunca he militado en ningún partido. Sí, lo sé, por eso te digo que no hablo de ti, lo sé. Pero hay otros consejeros que sí han, y digo, oye, está bien. Claro. No es un juicio moral, pues. No. Además, a ver, yo evidentemente Sergio fue militante de un partido político. Entiendo que incluso tuvo una función de dirigencia partidista muy importante. Secretario general del partido. Secretario general del partido, pero yo no tengo ningún elemento, Javier, para dudar primero, de que entiendo que la razón por la que Sergio se había, digamos, no se había excusado, pero se había ausentado de esos debates en la mesa del Consejo General y también en las discusiones internas en el IFE, tiene que ver más que con esta historia de su vida, que además me parece perfectamente razonable y comprensible y no lo puso desde esa perspectiva, es parte de un derecho, ¿no? Lo que yo diría es que más bien tenía que ver con que los nombres que estaban apareciendo en algunas de las empresas tenían relación él con algunas personas, y me parece que en un asunto de su propia convicción ética, de su propia visión de las cosas, decidió ausentarse. Sin embargo, el día de ayer, al llegar al momento de la votación, en la primera votación que tenemos para resolver el asunto, quedamos empatados, porque al estar ausente Sergio,
Había 8 consejeros en la mesa. No había número non. Es correcto, Javier, y por lo tanto la primera votación tuvimos 4 votos contra 4 votos. Me parece que Sergio regresa a la mesa y dice, quiero preguntarles a mis compañeros si ellos ven alguna dificultad para que yo me excuse. Si así ellos la dieran, yo no votaré. Y no hay ninguna razón jurídica que yo pueda esgrimir ni de ningún otro orden, Javier, para suponer que él no pudiera votar. Lo único que yo dije, si el consejero García Ramírez no encuentra en sus relaciones ningún tipo de razón, ni ética ni jurídica, para no votar, yo desde luego creo que debe hacerlo porque es su deber hacerlo. Y así lo hizo, y lo dije también en la mesa, lo reitero hoy, con autonomía de la decisión que fuera a tomar, porque a mí me parece que independientemente los colegiados se ganan y se pierden votaciones, y hay posiciones válidas, legítimas, reflexiones que se hacen sobre el particular, pero no pienso que la manera de ganar una votación tenga que ver con tratar de hacer que alguien que tiene un derecho no lo ejerza y una obligación no lo ejerza, Javier. Alfredo Figueroa, te dejamos en tu reunión y gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Ultranoticias con Javier Solórzano. Periodismo que genera valor a México. Periodismo que genera valor a México.